Comportamiento organizacional y teoría organizacional. El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en la organización y de la influencia que la organización ejerce en ellos. El comportamiento organizacional se puede definir como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones. Los niveles de comportamiento organizacional. El universo de las organizaciones es el contexto ambiental y organizacional. La organización, que es la macroperspectiva del comportamiento organizacional, y la dinámica organizacional. El grupo es la perspectiva intermedia y los grupos en las organizaciones. El individuo es la microperspectiva del comportamiento organizacional, las personas y las organizaciones. La macroperspectiva del comportamiento organizacional es el enfoque macro y se basa en comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y los conflictos, así como negociar y coordinar actividades de trabajo, también en distintos tipos de poder y política. La perspectiva intermedia del comportamiento organizacional se enfoca en el comportamiento de las personas que trabajan en grupos o en equipos. La perspectiva intermedia se basa en investigaciones sobre los equipos, el facultamiento en la toma de decisiones y las dinámicas tanto grupal como intergrupal. El individuo dentro de la organización. Las personas hacen a la organización, entonces esto quiere decir que son la energía que la mueve, la inteligencia que la nutre, el talento que la hace dinámica y la competencia y habilidad que la lleva hasta el éxito. Microperspectiva del comportamiento organizacional. Esto se enfoca en las diferencias individuales, la personalidad, la percepción y la atribución, también la motivación y satisfacción en el trabajo. La diversidad en las organizaciones. Diversidad se puede dividir en dos, en nivel superficial y en nivel profundo. Dentro del nivel superficial podemos ver las diferencias en las características que se perciben con facilidad, como el género, raza, origen étnico, edad o también una discapacidad, y que no necesariamente reflejan los pensamientos o los sentimientos de las personas, aunque podrían activar ciertos estereotipos. En la diversidad de nivel profundo podemos ver diferencias en valores, personalidad y preferencia laboral, que se vuelve cada vez más importante para determinar las similitudes, conforme las personas se conocen mejor entre sí. La diversidad en las organizaciones. Podemos ver que ahí está la discriminación. Señala una diferencia entre cosas. A menudo se hace referencia a la discriminación injusta, la cual implica hacer juicios acerca de los individuos con base en estereotipos con respecto a su grupo demográfico. La aptitud en la organización. En el sentido que usaremos el término aptitud, se refiere a la capacidad que tiene actualmente un individuo para llevar a cabo las diferentes tareas de un puesto de trabajo. Las aptitudes generales de un individuo en esencia están constituidas por dos conjuntos de factores, que son los intelectuales y físicos. Las emociones en la organización. Las emociones permean las organizaciones y afectan el desempeño individual y colectivo. Por ello, es necesario abandonar la tendencia a considerar la emoción como algo que se debe ocultar, limitar, controlar o incluso manipular interesadamente. Hoy se reconoce que la comprensión de las emociones propias y ajenas mejora el desempeño del gerente en áreas, tales como los procesos de decisión, desarrollo de liderazgo, relaciones interpersonales y manejo de estrés. Ubicación de las expresiones emocionales en el contexto organizacional. Podemos ubicarlo en intrapersonal e individual. Intrapersonal. Las emociones se originan y son experimentadas en el ámbito más íntimamente individual. Individual. Hay personas que parecen andar con lentes color rosa y otras que ven todo sombrío. Las emociones se manifiestan en dimensiones, por ejemplo, afectividad positiva y negativa, que pueden medirse para clasificar a las personas. Ubicación de las expresiones emocionales en el contexto organizacional. Intrapersonal. En la interacción cada persona trata de regular su expresión emocional en respuesta a otra. Por ejemplo, el vendedor que amplifica su expresión de felicidad o el abogado que la reduce. Grupal. El proceso mediante el cual una persona influye en las emociones de otras al expresar sus emociones, ya sea consciente o inconscientemente, se conoce como contagio emocional. Ubicación de las expresiones emocionales en el contexto organizacional. El ambiente social percibido por los miembros de la organización en un momento determinado se define como clima emocional,
mientras que la cultura organizacional es una característica más estable, resistente al paso de líderes y seguidores. El reconocimiento de las emociones en la organización. A la primera se refiere como el mito de la racionalidad. En una organización bien dirigida no hay cabida para la expresión de sentimientos, ya sea frustración, miedo, disgusto, amor, odio, alegría o sufrimiento, que constituyen lo opuesto a la racionalidad. El reconocimiento de las emociones en las organizaciones. La segunda explicación puede considerarse otro mito. Las emociones son perjudiciales, pues afectan el desempeño de los empleados. Si bien es comprensible que algunas emociones intensas, expresadas inoportunamente, puedan interferir o interrumpir el flujo normal del trabajo, la experiencia y las investigaciones han demostrado que las emociones bien encausadas pueden contribuir a mejorar procesos de decisión, liderazgo, relaciones interpersonales, desempeño y satisfacción laboral. La personalidad en el comportamiento organizacional. La personalidad son las características que distinguen a cada persona dentro de un grupo determinado, es decir, la forma de actuar, hablar, caminar, entre otros. Además, se refiere a un conjunto de características personales en el cual se muestran motivos, emociones, valores, intereses, actitudes y competencias organizadas en el medio social, cultural y familiar. La personalidad en el comportamiento organizacional. La cultura organizacional influye en la personalidad que desarrollan las personas dentro del comportamiento organizacional como tal. Existen empresas que, debido a las políticas que imparten, la importancia que le den a la motivación de los empleados, etc., poseen trabajadores hostiles y competitivos, o por el contrario, amistosos, cooperativos y pacíficos. La personalidad de cada trabajador en gran medida determinará la percepción, motivación, aprendizaje y finalmente la creatividad que muestra en lo que realiza y en cómo lo realiza. La percepción en el comportamiento organizacional. ¿Qué es percepción? La percepción es un proceso activo mediante el cual un sujeto analiza la información externa. Durante el proceso de análisis de la nueva información intervienen los datos que ya están almacenados en su memoria. A través de la incorporación de los nuevos datos se va creando un esquema mediante el cual se puede aceptar o rechazar el estímulo externo a través de esta nueva información. Características de la percepción. Externas. El tamaño. Mientras más sobresaliente sea el estímulo externo, es más fácil identificarlo. Contraste. Entre más contraste tenga el estímulo exterior, más rápido se interpreta. Repetición. Entre más se repita el estímulo, se percibe con mayor facilidad de una aislada. Internos. Personalidad. Un aspecto de la personalidad denominado dependencia-independencia del entorno brinda conocimiento sobre la influencia de la personalidad sobre la percepción. Aprendizaje. Basado en la experiencia previa de los últimos asimilados, convertidos en aprendizaje, es como se percibirá estos nuevos estímulos. ¿Cómo utilizar la percepción a favor de las organizaciones? Ya sea en la entrevista de trabajo o en expectativas del rendimiento. Entrevista de trabajo. Es importante saber que la percepción puede influir positiva o negativamente en las entrevistas laborales para el logro de las metas. Expectativas del rendimiento. Las personas que conforman una organización buscan validar sus percepciones en una realidad. Se tiene que considerar esto cuando se trata de las expectativas del rendimiento laboral. ¿Cómo utilizar la percepción a favor de las organizaciones? Evaluaciones de desempeño o esfuerzos del empleado. Evaluaciones del desempeño. Evaluar el trabajo y rendimiento de un trabajador muchas veces se hace de manera objetiva, basada en pruebas estadísticas y de evidencia, pero otras veces se realiza de manera subjetiva. Esfuerzo del empleado. El esfuerzo individual es susceptible de juicio subjetivo, ya que para las distorsiones perceptuales y perjuicios. La toma de decisiones en el comportamiento organizacional. El proceso de la toma de decisiones en una organización comienza con la detección de una situación que rodea algún problema. También es necesario conocer los factores internos, formales e informales de la organización, como son la cultura, organizaciones manuales, políticas, estructura, recursos disponibles, etc. Los informales como las políticas implícitas, los hábitos, la experiencia, etc. Factores externos de la organización. Los clientes, proveedores, economía, competencia, entre otros. La toma de decisiones en el comportamiento organizacional. Igualmente es importante especificar los objetivos y las metas esperadas. Tomar una decisión por tomarla no es adecuado. Finalmente tenemos la implementación de la opción elegida y su ulterior evaluación.
Factores a tomar en cuenta en este proceso: la racionalidad limitada y la relatividad de las decisiones. Racionalidad limitada es el criterio que orienta las decisiones de la eficiencia, la cual se logra maximizando resultados con el mínimo de recursos. Relatividad de las decisiones es escoger una opción determinada. Esto implica la renuncia a las demás y la consecuencia recreación de nuevas situaciones en el tiempo. Factores a tomar en cuenta en este proceso: racionalidad administrativa. Esto se refiere al uso de técnicas que faciliten la aplicación del trabajo organizado. Influencia organizacional. Las decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización y de sus normas internas. Gracias.